Hola amigas y amigos, les cuento que desde hoy nuestro amigo Emilio nos estará mostrando algunas ideas para mejorar el trabajo con nuestras huertas. Así es que esperamos que les gusten y obviamente que estas ideas les sean de utilidad. Ahora los dejo con Emilio. Muchas gracias, Vale, por el pase, ¿cierto? Primero que todo me presento, mi nombre es Emilio, tengo alguna relación con el área agrícola, ¿cierto? Soy ingeniero agrónomo y lo más importante es que, queremos llevarle a sus casas, ¿cierto? Un material que le ayude. Vamos a trabajar hoy en el Almácigo, después vamos a hacer otros talleres bien prácticos y lo ideal es que podamos hacerlo después de manera presencial. Entonces ojalá la estadística y el comportamiento ciudadano nos acompañe a que bajen los números de infectados y podamos estar prontamente ya de manera presencial haciendo estas actividades que tienen que ver con un huerto urbano. Para el taller de hoy lo que vamos a trabajar van a ser conversar un poco más que desarrollarlo, ¿cierto? El tema de la producción de almácigos, ¿ya? La producción de almácigo en sí, lo que nos interesa, lo que queremos desarrollar, tiene que ver con producir las semillas, ¿cierto? Sobre un suelo que lo vamos a conocer como sustrato y vamos a conocer algunas formas de hacer el sustrato, ¿ya? Primero que todo, antes del sustrato, vamos a conocer también dónde puedo desarrollar yo mi almácigo, ¿ya? ¿Por qué desarrollarlo? Muchas veces la gente, la mayoría de los casos, ¿cierto?, desarrolla una siembra directa, pero muchas veces cuando yo coloco la semilla en el suelo, de las desventajas que tengo es que no tengo un control o puedo regular o disminuir, ¿cierto?, los riesgos de alguna manera con mi semilla ya sembrada versus teniéndola acá, ¿cierto?, en una tipo de almaciguera, en otros contenedores, ¿cierto? Vamos a trabajar y vamos a conocer, ver distintos tipos de contenedores, cómo poder desarrollarlos, ¿ya? Como también los que son más profesionales que están acá a este costado. Entonces, lo que nos interesa hoy es reforzar un poco el concepto y la ventaja de producir almácigos. ¿Por qué? Porque después más adelante en el taller siguiente vamos a ver cómo también podemos hacer una estructura donde dejar estos almácigos. Pero si no tenemos esa estructura, también cómo poder en la noche, por ejemplo, sabiendo que va a haber una helada y las plantas aún no están para trasplante, yo puedo tomar estos contenedores, ¿cierto? Y me los llevo hacia el interior de mi casa, los puedo dejar en un lugar más calefaccionado, más seguro, versus, ¿cierto?, la planta que quedó sembrada afuera, ¿ya? Esa semillita que quedó sembrada afuera, ya no vamos a poder hacer nada a menos que la cubramos con algo, pero no siempre el cubrir va a proteger en un 100% el daño que pueda producirse, por ejemplo, por una helada, o por ejemplo algún tipo de plaga, o por ejemplo algún tipo de enfermedad como el mal del pie, ¿cierto? O la caída de plántulas, etc. Entonces, hay algunos conceptos que son bien importantes reforzar y el almácigo de una u otra manera ayuda a favorecer este proceso. Cuando veamos el tema de los contenedores también vamos a reforzar algunos conceptos que tienen que ver con la preparación del sustrato, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer yo un sustrato? Aquí le vamos a llamar sustrato. Sustrato es, por ejemplo, vamos a ocupar este tipo de contenedores u otro, ¿ya? Vamos a ver dónde nosotros vamos a fijar nuestra semilla, ¿ya? Dónde va a quedar su canita, de una u otra manera. Entonces, en el sentido de los sustratos, lo ideal siempre va a ser utilizar fuentes de suelo, ¿ya?, que sean lo más limpio posible, ¿ya? Por ejemplo, hay que pasarla por un arnero y utilizar algunos conceptos como, por ejemplo, que es lo que queremos trabajar de manera presencial. Hay una forma de hacer un sustrato que es una mezcla de tierra, ¿cierto? Una tierra que esté en la zona de la huerta donde esté mejor la producción, más limpia, sin enfermedades. Ese tramo de tierra, un trozo, vamos a tomar y lo vamos a utilizar. Vamos a ocupar también un poco de compost o de labonera, ¿cierto? O también podría ser humus, el guano de la lombriz. Conceptos que también vamos a desarrollar en los talleres venideros. Y a esa mezcla, ¿cierto?, que va a ser 3 partes, por ejemplo, de tierra, ¿cierto?, por 3 partes de humus o de compost, ¿ya?, vamos a adherir una parte de acerrín, ¿ya? Y aquí me refiero a una parte, podría ser perfectamente un vaso o podría ser un contenedor, ¿cierto?, de estos de helado, ¿ya? Y vamos a agregar, como bien decía, 3 de tierra, 3 de humus o compost, ya que va a ser de manera nuestro activo biológico o la parte nutritiva de la mezcla,
Vamos a agregar también acerrín que sea seco y que sea lo más fino y chico posible, ¿ya? Y va a ser eso en una parte y una parte también de arena. Entonces vamos a tener estos 4 elementos que los vamos a mezclar como una masa de pan, ¿cierto? Y le vamos a dar humedad. Y la humedad, ¿por qué os coloco el ejemplo de la masa de pan? Porque la humedad que nosotros vamos a desarrollar es la misma que cuando uno prepara pan. Cuando uno prepara pan, ¿cierto? Tenemos que nos podemos haber pasado en el agua. ¿Por qué? Porque el agua escurre, ¿cierto? Porque la masa está ligosa. O simplemente la masa, al tocarla, ¿cierto? Consideramos que falta agua. De esa manera nosotros vamos a ocupar ese mismo criterio para poder hacer una mezcla adecuada de humedad, ¿cierto? Para nuestro sustrato, ¿ya? Los sustratos, ¿cierto? Lo importante de los sustratos es que vengan lo más limpio posible. Esto principalmente de la carga de maleza, ¿cierto? Y principalmente de algún tipo de enfermedades, ¿ya? Entonces por eso es bueno utilizar el compost y esta tierra que les mencionaba de un lugar lo más limpio y inocuo posible, ¿ya? Cuando nosotros desarrollemos el tema, ¿cierto? En los contenedores, ¿ya? El sustrato siempre va a tener que ser regado, ¿ya? Y vamos a poder regarlo en este caso, por ejemplo, muestra los 2 ejemplos. Vamos a regarlo, ¿cierto? Con este que es un pulverizador, ¿ya? Que ya, producto del coronavirus, ya se ha masificado bastante. Y esto es una regadera, ¿ya? Esto es una regadera que ya es cuando los cultivos están un poco más altos, ¿ya? Pero cuando yo apenas realice mi siembra, lo ideal siempre va a ser generar un rocío, ¿cierto? Una llovizna suave, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestra semilla no profundice, ¿ya? Un detalle importante que vamos a mostrar en la pizarra, ¿ya? Es la profundidad que yo voy a utilizar. Independiente del contenedor, tiene que ver con la profundidad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a la pizarra. Si yo acá tengo, ¿cierto? Vamos a llamar el nivel de suelo, ¿cierto? Si este es mi nivel de suelo, ¿ya? La profundidad de la semilla, cuando yo siembre, la siembra no puede ser tan profunda. ¿Por qué? Porque la semilla tiene una energía, llamémosle reservas de alguna manera, que la semilla, ¿cierto? Tiene ¿para qué? Para poder generar las primeras raicillas, el primer tallo, y también ese tallo tiene la misión de salir del suelo y romper el suelo para poder tomar los primeros rayos de sol. Y eso se llama emergencia, de emerger del suelo. Entonces, si yo la semilla la dejo puesta acá, ¿cierto? Versus otra acá y otra acá, esta va a tener la energía suficiente y quizás solamente llega su energía hasta acá y no logra romper el suelo, por ende nuestra semilla va a morir. Esta semilla, ¿cierto? Va a generar los esfuerzos, pero ¿qué es lo que ocurre? Logra el objetivo, ¿cierto? Pero va a ser hasta la mitad. ¿Por qué? Porque gastó también mucho de su energía inicial solo para poder llegar arriba. Versus esta semilla que está mucho más al borde del horizonte del suelo, ¿cierto? Rápidamente va a poder, ¿cierto? Llegar acá arriba y va a poder fácilmente desarrollar, ¿cierto? Tanto las raicillas como los primeros tallos, ¿cierto? Y hojas falsas y posteriormente su hoja verdadera para el desarrollo de esta planta. Entonces, esta va a ser nuestra forma adecuada. ¿Cómo podemos tomar la decisión, ¿cierto? De una u otra manera respecto a la semilla, porque nos vamos a encontrar, ¿cierto?, de que la naturaleza de una u otra manera nos otorgó semillas de distintos tamaños, ¿cierto? Donde podemos decir agronómicamente una semilla que puede ser un tubérculo, una papa, ¿cierto?, como semilla, como un bulbo, como un ajo, ¿cierto?, como también una semillita, por ejemplo, de lechuga, que son muy muy pequeñas. Entonces, finalmente nosotros tenemos que tomar una decisión, y esa decisión en conceptos generales lo vamos a tomar en el sentido de que si este es el tamaño de mi semilla, yo me imagino de esta manera una semilla, ¿ya? Al horizonte del suelo, que es lo que marcamos atrás, ¿cierto? Al horizonte del suelo le vamos a dar una profundidad de 3 veces su cuerpo, ¿ya? El concepto en términos generales y transversales habla de 2 a 3 veces su tamaño del cuerpo, es lo que tiene que profundizar, ¿ya? Entonces, si es una semilla de este tamaño, ¿cierto?, en este horizonte del suelo va a ser 1, 2, 3, ¿ya? Y
y esa va a ser la profundidad que nosotros le vamos a dar, ¿cierto? Y lo vamos a marcar acá, ¿cierto? Entonces, esto sería, por ejemplo, si fuera una semilla de estas características. Pero si fuera una semilla de este porte, ¿cierto? Y lo estamos mostrando de manera más grande, ¿cierto? Para que se vea en la casa, va a ser 1, vamos a borrar mejor, ¿cierto? Esta semilla que no corresponde. Y va a ser una profundidad 2, 3. ¿Se dan cuenta? La diferencia de especies, como también nos da diferencia de profundidad. ¿Y por qué 3 veces? Porque más o menos ese es el cálculo que está asociado a lo que les mencionaba yo del gasto energético que tiene que tener la planta para poder salir, ¿ya? Eso respecto a la ciencia. La idea es profundizar todos estos temas ya cuando podamos conocernos. Ojalá que, como les decía anteriormente, la pandemia ya nos dé esa chance de poder conocernos y poder trabajar de manera presencial. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el sustrato y hacemos ya la siembra, es bien importante y siempre nosotros transmitimos esto, por qué hacemos el almácigo y por qué ojalá en contenedores como estos, ¿cierto? Donde yo pueda trasplantar, ¿cierto? Trasladar desde estos contenedores al lugar definitivo que va a ser la huerta, la platabanda, la cama alta, ¿cierto? O el tablón, como también se conoce. Es importante, súper importante, y ojalá la planta, ¿cierto?, vaya con toda su raíz cubierta de este sustrato, ¿ya? Un ejemplo que nosotros siempre damos en todos lados es como hacer sufrir a la planta de una u otra manera, ¿ya? En términos de trabajo existe, se practica, ¿cierto?, pero lo ideal es poder hacer solamente el trasplante a raíz cubierta y no a raíz desnuda. A raíz desnuda existe, se hace, pero lo ideal es no. Y el ejemplo que siempre damos es como traer, ¿cierto? Sacar un pescado vivo, ¿ya? Desde el mar, en Queule, ¿cierto? Echarlo atrás de una camioneta y traerlo hasta Tolten, a la ciudad de Tolten, ¿cierto? Para poder después dejarlo en agua. Probablemente el pescado llegue, no llegue vivo, llegue muy estresado, llegue muy fatigado, y eso es lo que le ocurre a la planta cuando yo la saco, ¿cierto? Y la arranco con raíz desnuda y la trasplanto, ¿cierto? Porque la planta va a estar tendida sin agua, va a estar muy deshidratada, fácil 8 o 10 días, dependiendo, ¿cierto? Las características, si es que tenemos mucho sol, mucho calor, si el suelo no está acompañando, si el riego ha sido poco, etc. Entonces, una de las cosas importantes para reforzar después cuando estemos presencial es que el almácigo debe ser a raíz cubierta, ¿ya? Y por eso existen este tipo de talleres, ¿cierto? Donde nosotros podamos también conocer cuáles son los contenedores, ¿ya? Un contenedor comercial es este, que se llama postformado, ¿ya? Es bastante débil, ¿cierto? Y lo pueden ver de esta manera, ¿cierto? Y de hecho ya tiene una trizadura. Pero lo importante es nunca tomarlo de una vez que esté lleno y esté con el peso de la planta más el peso del agua, ¿cierto? Lo importante es no tomarlo así, sino que idealmente siempre tomarlo de manera vertical, ¿ya? Al tomarlo de manera vertical, ¿cierto? Esto se comporta bastante bien y no hay problema para trasladarlo al planta. Presentamos esto como una alternativa porque es una alternativa bastante barata, ¿cierto? Para 200 plantas, ¿ya? Y nos ayuda al trasplante. Si se dan cuenta, tiene atrás una parte de drenaje y me permite, ¿cierto? Una vez que ya la planta esté lista, yo saco mi planta completa, ¿cierto? Con toda la raíz y con todo el suelo, que lo conocimos como sustrato, ¿cierto? Para el trasplante. Y así la planta va con la humedad y no se deshidrata en el momento de su trasplante. Alternativas, ¿cierto? Más comerciales y profesionales. Ya pasamos a este tipo de bandejas, que es la bandeja de plástico inyectado, ¿cierto? De mucho más calidad, mucho más firme, resiste, fácil, unas 5 o 6 temporadas, hasta 10 sin problema. Nos permite desinfectarla, etc. Pero el costo es demasiado alto. Ahora, viene para 450 semillas, ¿cierto? En este caso para lechuga. La alternativa a eso que tenemos también son los tipos, ¿cierto? De bandejas de Plumavit, ¿ya? En este caso, por ejemplo, anda bastante bien. Estas son las de 432, ¿ya? Como por ejemplo esta, que estamos viendo acá, ¿ya? Y también tiene la misma función. La diferencia está en que el Plumavit, ¿cierto? Es un material no tan rígido, muy bueno, muy térmico, nos va a ayudar a que la planta, ¿cierto? En invierno
y en verano, ¿cierto?, mantengan un poco la temperatura adecuada de su sustrato y anda bastante bien. Y acá, si se dan cuenta, y ojalá la cámara pueda apreciarlo, lo que vamos a ver es que el alvéolo, ¿cierto?, que es el tamaño del cubículo, ¿cierto?, que tiene esta bandeja, es mucho más grande. Entonces acá ya tenemos pensado como para poder desarrollar especies, ¿cierto?, que también van a pasar por almácigos para poder hacer los plantines, y que van a ser, como por ejemplo, tomate, pepino, ¿cierto?, o especies que sean de mayor tamaño y que necesiten estar más tiempo como almácigo. Entonces, si la planta va a ser de un desarrollo mayor, también va a tener que estar asociado a ese tamaño, ¿cierto?, la raíz. Por ende, el espacio que vamos a tener que destinarlo tiene que ser un poco más grande, ¿ya? Pero este taller, ¿cierto?, también busca mostrar alguna alternativa, y de eso se trata. Se trata de conversar, compartir esta experiencia, hacer como de este el conocimiento de manera más horizontal. Y una alternativa que tenemos, obviamente, es reutilizar, ¿ya? Bueno, me quedaban estos últimos detalles. Por ejemplo, estos son maceteros que son bastante económicos también, ¿ya?, que también se pueden comprar con un fin más bien comercial, ¿ya? También están las opciones de la bolsa, ¿ya?, lo cual ya hoy por hoy no es tan promovido, pero no hay que desconocer que es un buen contenedor para poder generar viverismo, ¿ya? En el caso de que yo quiera desarrollar plantas y compartirlas con el grupo, ¿cierto?, con el que yo trabajo, también es una muy buena alternativa. Entonces ya tenemos distintas alternativas, pero vamos a lo que podemos encontrar en la casa. Vasos, ¿ya? Lo importante de estos vasos siempre es hacerle un drenaje abajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el exceso de humedad dentro de nuestra planta, cuando nosotros ya la sembramos y le estemos haciendo la mantención para regarla, el exceso de humedad drene y no me asfixie la planta por un exceso de agua. O sea, ¿se ahogan las plantas? Sí, se podrían llegar a ahogar si es que nosotros abusamos de la cantidad de agua. Estos vasos, ¿cierto?, térmicos, que son también de polietileno, de Plumavit, ¿cierto?, también es una opción, ¿ya? Y muchas veces anteriormente, cuando habían reuniones y todo, ¿cierto?, inundado de vasos en términos de que se utilizaban para el café. Y también están las opciones como por ejemplo estas casatas, ¿ya? Y por último, es lo que vamos a trabajar allá, este tipo de cajones, ¿ya? Donde en el cajón yo puedo hacer la siembra directa, ¿ya? Genero los almácigos, pero tengo la ventaja de poder tomar este cajón, ¿cierto?, y trasladarlo y dejarlo en los lugares donde las condiciones para la plantita, ¿cierto?, tenemos que ver y asociar que la planta es un bebé. Entonces, frente a eso, tenemos que otorgar las condiciones más favorables para nuestro cultivo, ¿ya? El producir un muy buen almácigo de una u otra manera representa un porcentaje fácil, el 30 o 40% del éxito que yo voy a tener en la cosecha de mi cultivo, ¿ya? Si yo tengo un plantín bien formado, no estresado, con una buena nutrición inicial, con un buen desarrollo en los tiempos adecuados, ¿cierto?, que no se alargó tanto el almácigo, porque si el almácigo, por ejemplo, lo extiendo demasiado en su desarrollo, también se estresa. Entonces, eso nos va a permitir un trasplante adecuado y un desarrollo muy rápido para poder después ya estar disfrutando en la mesa, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Y una de las cosas que, por ejemplo, vamos a mostrar tiene que ver con que podemos también cortar tubos, ¿ya? Tubos de PVC, pueden ser de distintas medidas, ¿ya? ¿Y por qué de distintas medidas? Asociado un poco a lo que conversábamos con los tamaños, ¿cierto?, de las bandejas, de los cubículos, de los alvéolos, porque va a depender. Este, por ejemplo, podría ser un molde para tomate, y este quizás podría ser fácilmente un molde para lechuga. Y son moldes, ¿por qué? Porque lo vamos a trabajar, ¿cierto? Y esto yo lo aprendí de mis amigos del set de Jumbel. Lo vamos a trabajar, por ejemplo, sobre este papel. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente tomo un diario, lo doblo, ¿cierto? Y utilizo mis moldes, ¿ya?, que como les decía, podían ser en distintas medidas, ¿ya? Tomo mi molde, aprieto acá esta parte, ¿cierto?, y me va a permitir
esta parte, al girarlo un poquito, ¿cierto? Me queda como se conocía antes el cucurucho, ¿ya? Y la idea es que esto, ¿cierto? Esto queda ahí, queda fijo, ¿ya? Son de distintos tamaños, podemos hacer más grandes, más chicos, etc. Y nosotros esto lo llenamos con sustrato, con suelo, ¿cierto? Y los podemos ir colocando, ¿cierto?, en este tipo de bandejas. Y llenamos la bandeja de este tipo de conos, ¿ya? Y después, alguien va a decir, claro, pero al regarlo, ¿cierto?, yo lo riego, por ejemplo, con esta regadora, ¿ya?, se va a romper el papel. Pero no, acá lo que vamos a hacer es un riego tipo capilar, ¿ya?, donde nosotros lo que vamos a otorgar, ¿cierto?, es agua solamente acá abajo. Y capilarmente, ¿cierto?, por el efecto de capilaridad, se va a ir subiendo el agua y va a alimentar, ¿cierto?, con la humedad adecuada a nuestro cultivo. Entonces esta otra alternativa que lo idea es poder desarrollarlo en sus hogares, ¿ya? ¿Qué es importante destacar de la producción de almácigo? Como habíamos dicho en un comienzo, ¿cierto?, haciendo como un resumen, primero que todo, desarrollarlo en un sustrato adecuado y hacer una mezcla como la que le mencioné. ¿Por qué? Porque la arena, ¿cierto?, va a hacer que la mezcla sea mucho más suelta, más porosa. Y el acerrín, de una u otra manera, ayuda a absorber esta humedad, que esa humedad la vamos a tener en el cepellón, ¿cierto?, que es el conito de tierra que va a tener nuestra planta. Entonces, esa es una alternativa. Existen otras alternativas comerciales, como por ejemplo comprar turba, pero la idea es poder desarrollar con las cosas que yo tengo en el patio. Segundo, el hacer almácigo, ¿cierto?, versus una siembra directa, me ayuda de una u otra manera a disminuir los riesgos. En la agricultura en general, ¿cierto?, sea esta urbana o sea campesina, siempre estoy muy rodeado, ¿cierto?, de algunos riesgos, como por ejemplo el clima, animales, vecinos que pueden hacer algún tipo de aplicación de algún pesticida o alguna mala práctica, etc. Y principalmente el clima como uno de los factores que también son muy difíciles de controlar. Entonces, frente a eso, la idea es poder hacer todo este tipo de prácticas que nos permitan disminuir esos riesgos, ¿ya? Entonces, la bandeja, ¿cierto?, el cajón, estos tipos de cucurucho, ¿ya?, o por ejemplo contenedores de todo tipo, reciclados, reinventados, reutilizados, que es un término que hay que utilizar harto. Eso los podemos, ¿cierto?, utilizar sin problema para desarrollar este tipo de plantillas. Y con eso nosotros podemos disponer de nuestros almácigos, ¿cierto?, y poder trasladarlo o protegerlo sin problema. Segundo, el riego que le vamos a aplicar tiene que ser un riego suave, ¿cierto? Como mencionábamos ahí, ¿cierto?, tiene que ser una pulverización o asperjar, ¿cierto?, muy suavemente en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque si puedes enfocar acá, cuando yo riego muy fuerte, la semilla la puedo hacer trasladar, ¿cierto?, hacia el fondo del almácigo, ¿ya?, hacia el fondo del contenedor del almacenero. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Que tengamos plantas donde prácticamente de una u otra manera, ¿cierto?, no lograron mantenerse, ¿cierto?, a un nivel adecuado, y el gasto energético para poder hacer su emergencia, poder salir y conocer, ¿cierto?, la luz, les va a costar y va a haber un desarrollo complejo, ¿ya? Y por último, el hecho de hacer los trasplantes, ¿ya?, lo ideal siempre va a ser un trasplante a raíz cubierta. ¿Cuáles son los que prácticamente no se hacen a raíz cubierta? El puerro, por ejemplo, el cebollín, que son especies que son, por un tema de trasplante y por un tema de práctica, ¿cierto?, es mucho más rápido hacerlo a raíz desnuda, pero se deshidratan mucho menos, ¿cierto?, por su morfología, por el tallo como son, se deshidrata mucho menos que, por ejemplo, una lechuga si yo lo hiciera a raíz de esto. Entonces, básicamente la idea de este video, de este primer video, no fue tan práctico porque tenemos que ajustarnos un poco a los tiempos que queremos desarrollar, queremos meter mucha información quizás en poco tiempo, pero la idea es poder tener una introducción a lo que vamos a poder desarrollar presencialmente en el centro donde nos reunamos, si Dios repite, ¿ya? Así que eso, un gusto
Ojalá nos veamos pronto, pero por lo menos ya de a poco nos vamos a estar viendo, ¿cierto?, en sus casas, donde ustedes nos puedan ver y revisar los videos que les vamos a hacer con mucho cariño junto a Rodrigo. Así que un saludo, un abrazo.